El milenio es un tema bíblico, es un tema que nosotros lo encontramos que es bien importante para toda la humanidad realmente, porque si nosotros nos ponemos a pensar un poco acerca de eso, nos vamos a dar cuenta que es donde prácticamente todos aquellos que han nacido en esta tierra desde el principio, un día van a encontrarse sobre la faz de la tierra vivos, todos los que han nacido. Es muy importante porque en el milenio van a ocurrir una serie de cosas en las que, como decía, no todas las personas van a tomar parte en cuanto a lo que va a ocurrir durante el milenio, porque muchos van a estar descansando. Será un nuevo comienzo para el mundo, porque cuando eso se lleve a cabo, y por lo menos el milenio termina, la tierra, dice la Biblia, que va a ser restaurada, y todo lo que está pasando ahora ya no va a existir. Por ejemplo, ahora tenemos guerras, tenemos, como dice Mateo, rumores de guerras, tenemos pestilencias, tenemos terremotos, tenemos tornados por todas partes, tenemos inundaciones, tenemos incendios y un sinfín de cosas que están ocurriendo. Cuando el milenio termine y la ciudad santa, como dice Apocalipsis, esté aquí en la tierra, todo habrá pasado, todo eso habrá pasado. Pero ustedes se preguntarán, pero ¿y esto cómo es? ¿De qué se trata esto? El milenio, como les decía, es un periodo de tiempo que da inicio con lo que nosotros conocemos como la primera resurrección. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de este periodo de tiempo? Uno de los temas bíblicos más fascinantes es el tema de los 1000 años de oscuridad mundial previsto, o el milenio. La palabra milenio es simplemente latina para 1000 años. Hay muchas ideas diferentes que se enseñan con respecto al futuro de nuestro mundo. Algunos cristianos creen que la segunda venida de Cristo iniciará una edad de oro, la humanidad en la tierra. O sea que algo va a ser fascinante, todo va a quedar en paz, todo va tranquilo. Sí, va a quedar en paz la tierra, pero no es como la humanidad piensa. Y continúa diciendo, un tiempo durante el cual todos se convertirán y la paz prevalecerá. Muchos piensan de que la gente que no ha conocido o que no se ha entregado a Dios, al Señor, en ese tiempo lo va a hacer. Pero es o vale la pena decir que eso es falso, porque eso no va a ocurrir. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de este periodo de tiempo y qué es lo que va a ocurrir en este periodo de tiempo. Porque otros creen que el periodo de 1000 años será un tiempo de angustia y penurias, de conflicto y de caos y cuantas cosas. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia acerca de este periodo de tiempo llamado el milenio? Un tercer punto de vista es que el milenio inmediatamente sigue al regreso de Cristo. Una época en la que todos los justos están en el cielo, Satanás y sus ángeles quedan en la tierra y los inicuos están muertos. Al final de estos 1000 años, Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero, continúa, con esta asignatura, como con todas las demás, descubriremos lo que la Biblia realmente enseña. En esta lección descubriremos las respuestas a las siguientes preguntas. En este estudio minucioso acerca de qué es lo que pasa o qué quiere decir la Biblia cuando habla de los 1000 años, nosotros vamos a descubrir una serie de cosas muy importantes. Ahora, 3 puntos. El primero, ¿qué acontecimientos ocurren al regreso de Jesús? Cuando Jesús viene, ocurren una serie de acontecimientos que la Biblia dice que van a ocurrir. Y también vale la pena decirlo que esto no está muy lejos desde este punto. Estamos muy cerca. Nadie sabe la hora, pero de acuerdo a las señales que se están viendo, de acuerdo a las profecías bíblicas, está muy pronto a ocurrir. Por eso es muy importante que nosotros analicemos y nos demos cuenta qué es lo que está pasando, pero más importante, qué estamos haciendo nosotros en preparación para esos eventos. Número 2. ¿Qué eventos ocurren durante los 1000 años? Cuando los 1000 años han iniciado,
ocurren una serie de acontecimientos, hay una serie de cosas que van a ocurrir durante ese periodo de tiempo. Y tercero, qué eventos ocurren al final de los 1000 años. Cuando esos 1000 años terminen, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ser una serie de acontecimientos que van a ocurrir uno después de otro. Es una secuencia de eventos. Cuando Jesús regresa, ¿qué le sucede a los justos? Y aquí vamos a iniciar el estudio de esta hora, viendo o examinando qué es lo que dice y qué es lo que encontramos en el libro de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y vamos a centrarnos un poco en ese libro, pues el que habla es el libro que habla en detalles acerca de esto que va a ocurrir, aparte del libro de Apocalipsis y otros libros que vamos a mencionar también. Ahora, recuerde, ¿qué le sucede a todos los justos? Tanto los muertos justos como los vivos justos. Decíamos que 1 Tesalonicenses dice lo siguiente: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que si nosotros tenemos un amigo o alguien que formó parte de nuestra familia y murió, pero esta persona se entregó al Señor, le entregó su corazón, lo aceptó como su Salvador y murió en la fe, este va a tener parte en esa primera resurrección. El Señor lo va a resucitar. Y dice que también van a ser transformados los que estén vivos en esa época. O sea que ahorita estamos solamente concentrados en los que murieron en el Señor y los que están vivos en el Señor para ese entonces. Y continúa diciendo 1 Tesalonicenses 4. Entonces, los que estamos vivos, ¿se fija? En el primero dijimos que los que murieron en el Señor iban a resucitar. Ahora, los que estamos vivos y permanecemos, ¿qué va a pasar? Dice que seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. ¿Junto con quiénes? Con aquellos que han resucitado primero. Para encontrarnos, dice, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea que esto quiere decir que el Señor no va a caminar en la tierra. Dice que va a llegar en el aire y ahí van a ser levantados en ese momento los muertos en Cristo y los que están vivos en Cristo, en el Señor, justos. Vamos a salir en el aire y nos vamos a encontrar con Él así en las nubes. Dice la pregunta: ¿qué les pasa a los inicuos o a los no salvos? O sea, ¿qué le pasa a aquellos que no se entregaron a Cristo, que se burlaron de Cristo, de las cosas de Cristo, que no quisieron atender el llamado de Jesús, que prefirieron vivir su vida como les place? Eso que les gusta vivir así, les gusta ir a fiestas, les gusta ir a los cines, les gusta participar en tantas cosas, tomar, fumar, quién sabe cuántas cosas. ¿Qué les va a ocurrir a ellos? En el libro de 2 Tesalonicenses seguimos leyendo, ahora en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, y retribuir con descanso junto con nosotros a vosotros que sois afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús es revelado del cielo con sus poderosos ángeles, en fuego ardiente, tomando venganza. Recuerde que estamos hablando de los no salvos, de los inicuos, de los que no aceptaron a Cristo. Estamos hablando de qué les va a ocurrir a ellos. Dice, en fuego ardiente, tomando venganza contra aquellos que no conocen o que no conocieron a Dios, y sobre aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es usted parte de los que conocieron a Jesús y conocieron el evangelio, o es parte de aquellos que no lo conocieron o que no quisieron conocer el evangelio, que no quisieron obedecer a ese evangelio? Dice, estos serán castigados. ¿Con qué dice? Con la destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lamentablemente, mi querido amigo, esto es lo que va a ocurrir con los no salvos. Pero,
continúa diciendo, cuando viene en ese día a ser glorificado en sus santos y a ser admirado entre todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Según los Tesalonicenses, ahora en el capítulo 2, en el versículo 8, y querido amigo, espero que usted esté tomando nota de estos versículos para que usted pueda leerlos por usted mismo y darse cuenta de esto. Y dice, y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga por segunda vez, o sea, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, dice que en ese momento los inicuos van a ser destruidos. ¿Con qué dice? Con el resplandor de su venida. ¿Dónde permanecerán los inicuos durante este periodo de tiempo? O sea, o cambiemos la palabra. ¿Dónde permanecerán los que no aceptaron a Cristo durante el periodo que precede o que antecede, valga la pena decirlo, al milenio? Y dice Jeremías 25:33, en aquel día, cuando Cristo viene y los destruye con el resplandor de su venida, en aquel día los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. O sea, ¿habrá gente viva en ese periodo de tiempo? Absolutamente no. Jeremías dice claro que los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, no serán recogidos ni sepultados, serán convertidos en estiércol sobre la tierra. Ahora, póngale atención a esto porque muchas iglesias predican de que en ese periodo de tiempo van a quedar muchos y ellos se van a convertir y va a haber una segunda oportunidad. La Biblia no dice eso. En la Biblia nosotros encontramos que no hay una segunda oportunidad. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos de entregarnos al Señor, mi querido amigo. Dice que no serán llorados. ¿Por qué no serán llorados? Porque ¿quién nos va a llorar? Si todos van a estar muertos. No serán recogidos ni sepultados. Porque ¿quién nos va a recoger? ¿Quién nos va a sepultar? Nadie, porque todos están muertos. Dice, serán convertidos en estiércol sobre la tierra. Así quedarán los cuerpos. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo describían las condiciones que ocurrían como resultado de la rebelión de Israel contra Dios. Como resultado de la desobediencia, Dios permitiría que los ejércitos paganos destruyeran a miles de israelitas. La profecía de Jeremías va mucho más allá del antiguo Israel. Llega al futuro. Describe una destrucción universal de un extremo de la tierra al otro de aquellos que se rebelan contra Dios. O sea, a mí me gustaría que nosotros comprendiéramos que lo que muchos predican que va a haber una segunda oportunidad es falso, porque no va a haber una segunda oportunidad. Dice que la profecía de Jeremías va mucho más allá del antiguo Israel y llega al futuro, o sea, a los días de nosotros. Describe una destrucción universal de un extremo de la tierra hasta el otro, pero con aquellos que se rebelaron contra Dios. ¿Cómo describe la Biblia la devastación de la tierra en la segunda venida de Cristo? O sea, ¿qué tan grande va a ser esa destrucción? Apocalipsis 16:17 dice, entonces el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del santuario desde el trono que decía, está hecho. En los cielos. El trono que se menciona aquí está en los cielos. Y de ahí salió la voz que decía, hecho está. Y hubo ruidos, dice, continúa diciendo Apocalipsis, y truenos y relámpagos. Y hubo un gran terremoto, un terremoto tan poderoso y grande que no había ocurrido desde que los hombres estaban en la tierra. Ahora, la gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada ante Dios para darle la copa del vino de la ira o del vino del furor de su ira. ¿De la ira de quién? De Jesús, de Cristo. Entonces todas las islas huyeron y las montañas no fueron encontradas. Mi querido amigo, dice
que existían montañas, pero esas montañas no se van a encontrar más. ¿Por qué? Porque habrán perecido. Perecido en las profundidades del mar, junto con sus habitantes, junto con todos aquellos que no quisieron aceptar al Señor como su Salvador. Y Jeremías continúa diciendo en el capítulo 4, miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, no había en ellos luz. Miré las montañas y he aquí que temblaban, y todas las colinas se movieron de un lado a otro. Miré, y he aquí que no había hombre, y todas las aves del cielo habían huido. Miré, y he aquí que la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades habían sido devastadas ante la presencia de Jehová, ante el ardor de su ira. Porque así dice Jehová, toda la tierra será desolada, pero no la destruiré del todo. La predicción de Jeremías describe en forma la destrucción de Israel a manos de los babilonios, como el lenguaje del pasaje retrata claramente. También describe la devastación completa de la tierra en la segunda venida de Cristo. Esta pregunta es bien importante. ¿Habrá algún ser humano vivo en la tierra durante ese tiempo? Se recuerda que acabamos de mencionar que muchas iglesias predican que va a haber una segunda oportunidad, que va a haber, o sea, que va a haber en el milenio, van a quedar un grupo de personas que van a tener la oportunidad de arrepentirse y convertirse. Falso. La pregunta es, ¿habrá algún ser humano vivo en la tierra durante ese tiempo? Y tenemos los versículos en Apocalipsis y los vamos a comparar con los versículos en Jeremías. ¿Y qué es lo que dicen Apocalipsis y Jeremías? Apocalipsis 19:17 dice, entonces vi a un ángel de pie en el sol y habló con gran voz fuerte, diciendo a todos los pájaros que vuelan en medio del cielo, venid, reuníos para la cena del gran Dios, para que comáis la carne de reyes, la carne de los capitanes, la carne de hombres poderosos, la carne de los caballos y de los que se sientan sobre ellos, y la carne de todas las personas libres y esclavas, tanto pequeñas como grandes. Vi, dice ahora Jeremías, y de hecho no había ningún hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Ahora, pregúntese usted, ¿habrá gente viva? ¿De acuerdo a lo que dice Apocalipsis? No. Y el libro de Jeremías lo confirma. Ahora, ¿dónde estará Satanás durante los 1000 años? Recuerde que hasta ahorita hemos estado hablando únicamente de los muertos que murieron en Cristo, de los vivos que estén en Cristo, pero también hemos hablado de los muertos que quedan sobre la tierra cuando Cristo venga y haya esa destrucción. Ahora, ¿dónde estará Satanás? Ahora vamos a hablar qué le va a pasar al enemigo, qué le va a pasar a Satanás durante ese periodo de tiempo. Y Apocalipsis nos dice algo acerca de eso. Dice, entonces, Apocalipsis 21, entonces vi a un ángel bajando del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, mi querido amigo, piense por un momento, porque el libro de Apocalipsis es un libro que generalmente habla en símbolos. ¿Cree usted que podrá atarse a Satanás con una cadena? No, no es esto lo que el libro de Apocalipsis está diciendo. Dice que el ángel ató a Satanás por 1000 años con esas cadenas. Pero indiscutiblemente se refiere a que esas cadenas van a ser una cadena de circunstancias. ¿Por qué? Porque hasta este momento, mi querido amigo, piense usted, quiero que piense un poco acerca de esto. Hasta este momento, según lo que el libro de Apocalipsis nos dice, Satanás tiene la oportunidad de salir de la tierra. Puede salir él de la tierra, tiene ese poder. Pero cuando el milenio comienza, ese ángel lo ata, o sea que sella la tierra y no tiene permiso absolutamente Satanás de salir de ella. Queda atado ahí, ya no puede salir. Ahora, esa es una parte. La otra parte es que no habiendo ninguna persona a quien él pueda ir y tentar y hacer cualquier cosa,
Él queda solo prácticamente con sus ángeles. Él queda atado. Es una cadena de circunstancias que le van a ocurrir al diablo. Y continúa diciendo 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan terminado los 1000 años. Pero después de estas cosas debe ser liberado por un tiempo. ¿Ven lo que ocurre? Hasta que terminan los 1000 años, entonces Satanás es liberado de esa prisión. Ahora, vamos a darnos cuenta por qué. Dice, el término pozo sin fondo tiene un significado idéntico a la descripción sin forma y vacía de Jeremías 4:23, también paralelas a la descripción del mundo en la creación, un lugar de desolación y oscuridad. Si usted lee en el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta cuando el libro de Génesis describe cómo era la tierra antes de la creación. Pues de esa misma forma, o quizá peor, va a quedar la tierra en ese periodo de los 1000 años. Estos paralelismos muestran claramente que Satanás está atado a la tierra, incapaz de tentar a nadie, porque no hay nadie, todos están muertos. La Biblia usa el término cadenas, no como cadenas literales, sino como cadenas de oscuridad. O sea, una cadena de circunstancias. Ahora, ¿dónde prometió Jesús llevar a sus seguidores a su regreso? Esto es muy importante porque el grupo que va y acompaña a Jesús, tanto los muertos que han resucitado con el Señor, que han resucitado por el Señor, y los vivos que son transformados y lo han ido a encontrar, ¿a dónde van a estar ellos? En el libro de Juan, en capítulo 14, del 1 al 3, dice lo siguiente, encontramos lo siguiente: no se turbe, dice Juan, vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Fíjese lo que dice, ¿creéis en Dios? O sea, ¿usted ha creído en el Señor? Aunque creer también no solo significa simplemente creer, sino la palabra creer significa haberse dado al Señor, haberse entregado a Jesús. Nosotros debemos de entregarnos a Jesús, convertirnos a Él, venir a Él. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús? En los cielos. ¿Iremos con Él? Sí, esa es la promesa que Él nos da en el libro de Juan. Ahora, ¿cómo describe el libro de Apocalipsis a los justos que están y qué están haciendo? O sea, hay una descripción de ellos y qué es lo que están haciendo. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y el juicio fue cometido hacia ellos. Y vi a las almas de aquellos que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Mi querido amigo, muchos murieron y quizás muchos mueran de esta manera. El apóstol Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, dice que él vio, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y el juicio fue cometido hacia ellos, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. En otro estudio vamos a hablar un poco acerca de lo que dice aquí, que no habían recibido la marca y que no habían adorado a la bestia. Vamos a tocarlo eso en otro estudio. Hasta este momento solo estamos viendo dónde están los justos o dónde van a estar los justos durante el periodo de los 1000 años. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Durante el milenio, los justos tienen la oportunidad de observar de primera mano la justicia y el amor de Dios al lidiar con Él, el problema del pecado. De una manera nueva, más contundente que nunca, comprenden sus poderosos intentos de salvar a todas las personas. Se dan cuenta de nuevo
de que todos los que están perdidos se pierden debido a su propio rechazo personal de los llamamientos de Cristo. Ahora, en estos momentos, Cristo lo está llamando. Si usted no se ha entregado todavía a Cristo, Él lo está llamando. Pero es su decisión. Si se va a entregar a Cristo y lo va a aceptar como su Salvador o lo va a rechazar. Aquí, en el estudio de hoy, estamos viendo que hay dos grupos. Los que rechazaron a Cristo, no quisieron aceptarlo, y los que aceptaron a Cristo y los que se entregaron a Él. Ahora, los que se pierden debido a su propio rechazo personal de los llamamientos de Cristo. ¿Cuántas resurrecciones describe la Biblia? Y ahora, esta es otra pregunta que también es muy importante porque muchas personas no creen en esto. Dice Juan 5:28, no te maravilléis con esto, porque viene la hora en la que todos los que están en las tumbas oirán su voz. ¿Cuántos? ¿Un poco? No, todos. Todos van a escuchar la voz de Cristo. Todos los que están en las tumbas. Estamos hablando de una segunda resurrección o una primera y una segunda resurrección. Y salen, dice, los que han hecho el bien a la resurrección de la vida y a los que han hecho el mal a la resurrección de la condenación. Quiero decirle, mi querido amigo, que son dos resurrecciones. La primera resurrección es los que han hecho el bien y los que han hecho el mal en una segunda resurrección. Los inicuos resucitan al mismo tiempo que los justos cuando reciben su recompensa final. Ahora, veamos la primera pregunta. ¿Los inicuos resucitan al mismo tiempo que los justos? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Apocalipsis 25, pero el resto de los muertos no volvió a vivir hasta que se terminaron los 1000 años. ¿Se da cuenta usted? O sea, la primera resurrección, los muertos en Cristo han resucitado y los vivos han sido transformados y se han ido y han encontrado a Jesús en el aire y han estado con Él, decía en el versículo, por siempre con el Señor. Pero ahora, el resto de los muertos que no se levantaron en la primera resurrección y se levantan en la segunda, ellos no volvieron a vivir hasta que se terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahorita estamos hablando de la primera resurrección, pero también mencionando los que van a resucitar en la segunda resurrección. Dice que algunas personas están confundidas por la última parte de este texto. Esta es la primera resurrección. Según la Biblia, los muertos en Cristo se levantan primero. En Apocalipsis 20 dice, está discutiendo el destino de los salvados que han resucitado en la primera resurrección. Viven y reinan con Cristo durante 1000 años. Esto llevaría lógicamente a la pregunta, ¿qué pasa con el resto de los muertos, los no salvos? En una breve frase, Juan responde esa pregunta y dice, pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que se terminaron los 1000 años. El apóstol continúa entonces con el tema principal de su discusión, la primera resurrección, la resurrección de los justos, declarando bienaventurado y santo, esto es en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Una vez más, mi querido amigo, ¿quiere formar parte usted de esa primera resurrección? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Ya ha entregado su corazón a Cristo? ¿Ya ha usted aceptado a Cristo como su Salvador? Si no lo ha hecho, mi querido amigo, todavía es tiempo. Todavía es tiempo para usted de aceptarlo como su Salvador, de entregarse a Cristo, y usted será uno de los bienaventurados y santos, porque usted, si muere antes de que Cristo venga, va a tomar parte en la primera resurrección. ¿Qué le sucede a Satanás cuando los 1000 años llegan a su fin? Ahora, han pasado los 1000 años y ahora llegamos al final de los 1000 años. ¿Qué le sucede a Satanás ahora? Dice, cuando hayan expirado los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Recuerde usted que mencionábamos en un versículo anterior que Satanás es atado con cadenas, el ángel lo ata en la tierra y no puede salir.
pues ahora es liberado. Ahora que los malos han resucitado, recuerde, al final de los 1000 años, los malos resucitan. Ahora que los malos han resucitado, Satanás les miente, haciéndoles creer que ellos pueden tomarse la santa ciudad. ¿Cuál es la estrategia de Satanás al final de los 1000 años? O sea, él tiene, todo ese tiempo de los 1000 años le ha servido para meditar en toda la maldad, en toda la destrucción que ha ocasionado en la tierra y con los habitantes de la tierra. Y saldrá a engañar, dice Apocalipsis 28, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es triste pensar que son miles y miles y millones de personas que han rechazado al Señor, que no han querido entregar su corazón al Señor y que quedaron muertos cuando Cristo vino en la segunda venida de Cristo. Ahora aquí al final de los 1000 años, ellos son resucitados entonces. Vale la pena, mi querido amigo, decir que, por ejemplo, el que resucite en la primera resurrección va a resucitar o va a ser transformado, va a ser hecho perfecto. O sea, si se fue a la tumba con un pie, va a ser transformado y va a tener sus 2 pies. Con un ojo, va a resucitar y va a ser transformado y va a tener sus 2 ojos. Todo va a ser restaurado en los que resuciten en la primera resurrección. Ahora, los que resucitan en la segunda resurrección van a resucitar como se fueron a la tumba, con todos sus defectos, con todo lo que tenían, aún defectos de carácter. Ellos van a resucitar de la misma manera. No hay cambio en ellos. Y por eso es que Satanás los engaña. Dice Apocalipsis 29 lo siguiente: subieron a la amplitud de la tierra y rodearon el campamento de los santos y a la amada ciudad, y el fuego descendió de Dios del cielo y los devoró. Quiero decirle también de que a la venida del Señor Jesús, Él viene con la santa ciudad. Y vamos a ver en otro tema más adelante esa forma cuando desciende la santa ciudad, donde se posa la ciudad y que es rodeada por estos, como dice aquí, subieron en la amplitud de la tierra y rodearon el campamento de los santos, o sea, la santa ciudad, queriendo tomársela, porque el Señor baja. Y esto podríamos decirlo que se refiere a una tercera venida de Cristo a la tierra, en este caso. Ahora, ¿de dónde viene la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la que estamos mencionando? Apocalipsis 21:2 dice: entonces yo, Juan, otra vez, nuevamente el apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, vi, dice, la santa ciudad, Nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su marido. Una ciudad de oro, una ciudad maravillosa. Pero vamos a seguirlo mencionando en los estudios más adelante. Ahorita solo tenemos que baja la ciudad del cielo a la tierra. Ahora, ¿cómo Dios previene que Satanás se tome la ciudad santa? Ellos no se toman la ciudad, ellos quieren tomársela, pero Dios previene eso. Y miren lo que dice Apocalipsis 29. Subieron a la amplitud de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la amada ciudad. Y el fuego descendió de Dios y los devoró. ¿Se da cuenta lo que ocurre? Esos que resucitaron en la segunda resurrección al final de los 1000 años, ahora, al quererse tomar la ciudad santa, van a ser destruidos totalmente. Ya no habrá o no hubo oportunidad ninguna, como muchos dicen. ¿Qué sucede después de la destrucción de los inicuos? Entonces, nos damos cuenta que ahora los inicuos han sido destruidos en ese momento. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahora vamos al libro del 2 de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 13, que dice: sin embargo, nosotros, según su promesa,
buscamos nuevos cielos y una nueva tierra en la que mora la rectitud. ¿Se da cuenta usted cuál es la recompensa de aquellos que han aceptado a Cristo? ¿Se da cuenta usted el regalo inmerecido que nosotros tenemos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor personal en nuestra vida diaria? Cuando decidimos dejar todo pecado, cuando decidimos darle la oportunidad a Cristo que nos transforme. Sin embargo, nosotros, según su promesa, buscamos nuevos cielos y una nueva tierra en la que mora la rectitud. El gran reto del milenio es que las mujeres y los hombres deben elegir hoy dónde pasarán la eternidad. La Biblia claramente declara, en tiempo aceptable, según 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, dice el Señor, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de la salvación. Mi querido amigo, hoy es el día en el que el Señor le pide que lo acepte como su Salvador. Hoy es el día que usted tiene la oportunidad de decir, yo quiero formar parte de esa primera resurrección. Yo quiero formar parte de esa familia de Dios. Yo quiero formar parte de esos que van a reinar con Jesús durante esos 1000 años. Miles de personas se perderán porque esperan con ansias un futuro para tomar una decisión por Jesucristo. Jesús los invita a darle toda su vida hoy. Si no lo has hecho, ¿por qué no hacerlo ahora? No lo pospongas para el día de mañana, porque el día de mañana todavía no ha llegado. El día de mañana todavía no nos pertenece. Hoy es el día de la salvación, dice el Señor. La oportunidad de entregarle nuestro corazón es hoy que el Señor está llamando. Y aquí tenemos un panorama acerca de los eventos que están sucediendo y sería bueno de que tomemos una miradita a esto. Primero, los justos ascienden al cielo porque el Señor los viene a traer. Los justos en el cielo, la ciudad santa desciende con Jesús y los salvados. Los justos reciben la inmortalidad. ¿Por qué? Los justos resucitados. Jesús regresa, los malvados vivos son destruidos. Ahora, durante ese periodo de tiempo, los justos en el cielo, la tierra es desolada y Satanás es encadenado, y los malos muertos en sus tumbas quedan, porque no hay nadie. Ahora, en la segunda resurrección, al final de los 1000 años, nos damos cuenta que la ciudad santa desciende con Jesús y los salvados. La tierra es renovada, los malos resucitan y los malos son destruidos. Eso es prácticamente en una visión muy grande. Esto, mi querido amigo, es para que nosotros nos pongamos a pensar en lo siguiente. Es tiempo de entregarle nuestra vida al Señor. No sabemos si algo nos puede pasar en el camino o donde quiera, o aún en nuestros sueños podemos perder nuestra vida y la oportunidad de entregarle nuestro corazón al Señor habrá terminado. Ahora que estamos en vida, que respiramos, que podemos ver un nuevo día, que podemos recibir todas esas bendiciones, ahora es tiempo de que podemos entregarle nuestra vida al Señor. Y a mí me gustaría que usted dijera conmigo, querido Señor, elijo permitirte gobernar en el trono de mi corazón hoy y anhelo adorarte en la ciudad santa por toda la eternidad. ¿Recuerda usted el versículo que leíamos en Juan 14, del 1 al 3? Cuando el Señor decía, el Señor, Jesús mismo, estas fueron palabras de Jesús mismo cuando dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no hubiera dicho. Y le dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor quiere que usted more donde mora Él. ¿Esa es su decisión? Que el Señor le bendiga
que el Señor, a través de su Espíritu Santo, toque su corazón para que usted pueda tomar hoy su decisión.